Bueno, muchachos, muy buenos días. En el día de hoy vamos a trabajar entonces lo que hemos venido charlando acerca de lo que son los movimientos relacionados con nuestro movimiento uniformemente acelerado que ya habíamos visto en ocasiones anteriores, en física del año pasado o en otras ocasiones o en otras sesiones anteriores. Bien, recordábamos que en nuestra clase decíamos, hay dos tipos de movimientos, ¿cierto? Hay dos tipos de movimientos. Un movimiento en el cual no hay cambio de velocidad, ¿sí? No hay cambio de velocidad, la velocidad es constante, por lo tanto, este tipo de movimiento se le llama movimiento, además es rectilíneo, y este es movimiento rectilíneo uniforme. Ya sabemos que cómo se caracteriza su velocidad es constante. El otro tipo de movimiento que nosotros vamos a hablar es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este movimiento, a ver, vamos a colocar acá, constante. Segundo tipo de movimiento, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cada tipo de movimiento tiene unas ecuaciones que lo caracterizan, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del movimiento rectilíneo uniforme, aquel donde la velocidad es constante, solamente tenemos una expresión y es la expresión que de velocidad igual a espacio sobre tiempo o el espacio recorrido sobre el tiempo empleado, ¿cierto? Bien, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tenemos tres ecuaciones básicas y es las que hemos discutido ya en clase: velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el espacio recorrido, y la tercera ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que nos dice que el espacio recorrido, ¿cierto? La posición del cuerpo final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bueno, en esta parte, ¿qué es lo que vamos a mirar? Vamos a mirar la aplicación de un movimiento, de estas ecuaciones y el análisis del movimiento uniformemente acelerado en algunos casos particulares. Empecemos por el caso de la caída libre. La caída libre. ¿Cuándo decimos que un cuerpo está en caída libre? Sabemos que el movimiento de los cuerpos está en caída libre por la acción de su propio peso. Y es un tipo de movimiento rectilíneo que viene uniformemente acelerado. Por lo tanto, medimos la distancia en sentido vertical. ¿Listo? Y entonces utilizamos, ya no hablamos de X, sino que cambiamos esa representación de distancia X por Y o por H. En el vacío, la caída es de aceleración constante. Pero nosotros, cuando tenemos una situación real, pues hay algunos factores externos que nos frenan el movimiento, como el caso del aire. En este caso, en esos ejercicios lo vamos a despreciar. Em, Vamos a hacer esa aproximación, ¿listo? De caída libre, sí, despreciando el efecto del aire. Bien. La aceleración de los movimientos de caída libre, entonces, conocida como aceleración de la gravedad, se, em, se representa por la letra G y tiene un valor de 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Nosotros vamos a redondear a 10 para facilidades de cálculo al analizar las situaciones. Bien, ¿qué sucede cuando un cuerpo cae en caída libre? Que la gravedad es una cantidad vectorial que va en el mismo sentido del movimiento, por lo tanto favorece el movimiento. Entonces vamos a tomar la gravedad, además de aproximarla a 10, vamos a tomarla con un valor positivo. Listo, entonces miremos, ¿cuáles son las ecuaciones de caída libre? Y era lo que discutíamos ayer en clase y en otras sesiones anteriores, y es que en caída libre vamos a hacer una variación de las ecuaciones. ¿Cómo van a variar las ecuaciones entonces para la caída libre? Que es un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces vamos a hablar de las ecuaciones de caída libre. Y voy a ajustar estas ecuaciones a mi nueva situación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar la primera ecuación. Velocidad final, bueno, vamos a seguirle llamando velocidad final del cuerpo es igual a la velocidad inicial. Aquí me dice más la aceleración, pero resulta
resulta que la aceleración, ¿cierto? Que nosotros tenemos aquí en la primera ecuación, ahora es la gravedad. ¿Mm? Entonces ya no le voy a llamar más a t, sino que ahora le voy a decir más g por t. Segunda ecuación, velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, ¿listo? Más 2, la aceleración ahora es la gravedad y ya no es x. Ahora le vamos a llamar y o h, como encontramos a veces en la literatura, ¿listo? Tercera ecuación, ya no es x, recordemos que ahora es h o y. Entonces vamos a llamarla y es igual a y sub 0, la posición inicial del cuerpo, más la velocidad inicial por el tiempo, ¿listo? Más un medio de la aceleración, que ahora es la gravedad, por el tiempo al cuadrado. Listo, quedaron ajustadas mis ecuaciones. Ojo, voy a hacer una última modificación y es la siguiente. Resulta que en caída libre, cuando yo dejo caer el cuerpo, cuando yo lo suelto, esa es la única acción que yo hago, soltarlo, o el cuerpo se deja caer, por eso se llama caída libre. En la caída libre no hay una velocidad inicial, la velocidad inicial, no hay un impulso, no hay una velocidad inicial. Por tanto, este término de velocidad inicial se me hace 0 en las ecuaciones. En esta tercera también se hace 0. Quiere decir que al multiplicar por el tiempo, como sabemos, cualquier valor multiplicado por 0 me da 0. ¿Esto qué implica? Esto implica que entonces me quede que la velocidad final es igual a, voy a quitarle este término que ya lo anulamos, ¿listo? Entonces me quedaría velocidad final igual a gravedad por tiempo, ¿listo? Y, a ver, aquí espera aún más, es que se me fue un pedacito nomás. La velocidad final al cuadrado también le voy a quitar ahorita esa partecita que ya no necesito porque se me hizo 0, ¿cierto? Aquí esta expresión se me va porque ya la anulamos. ¿Mm? De igual manera la última expresión, aquí también ya no voy a tener este término. Se me hizo 0. De manera que me quedaría entonces velocidad final igual a gravedad por tiempo. ¿Ok? Aquí tenemos gravedad por tiempo. Velocidad final al cuadrado me queda 2 veces la gravedad por y. ¿Listo? 2 veces la gravedad por y. Y la última ecuación también simplemente me queda que que y es igual a y sub 0 más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Listo, esas son mis ecuaciones ajustadas a caída libre. Entonces ahora, ¿cómo voy a aplicarlas? Vamos a mirar un ejemplo donde nosotros podamos aplicar estas ecuaciones y aprendan a analizar una situación que les plantee. Bueno, entonces voy a encerrar, ustedes saben que esto hace parte de mi formulario, aunque soy amiga de que ustedes mismos las deduzcan a partir de las primeras ecuaciones, es decir, de estas de las iniciales, para que no pensemos que son muchas ecuaciones. Realmente todas parten de las 3 primeras, que son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Miremos un ejemplo. Entonces me dicen que desde la parte alta de un edificio se deja caer una pelota, tarda 3 segundos en llegar al piso y me preguntan cuál es la altura del edificio y con qué velocidad impacta el piso. Vamos a traernos entonces el texto del ejemplo para resolverlo. Bueno, recuerden chicos que siempre para resolver ejercicios sigo los pasos fundamentales, ¿cierto? Que es primero tomar datos, luego hacer un análisis para proceder con alguna operación, la operación que se requiera hacer. Y por último, con base en los resultados, pues emitimos una respuesta. Bien. Datos que me da el ejercicio. Entonces, antes de empezar a resolver, siempre saco los datos. Bien, ¿qué datos tenemos? Primero, desde la parte alta de un edificio se deja caer una pelota. Tarda 3 segundos en caer al piso. Entonces, yo soy muy amiga de los gráficos y ya se los he dicho pues en repetidas ocasiones porque les ayudan a entender el contexto del ejercicio. ¿Listo? Entonces se deja caer la pelota, bien, ella cae por el efecto de la gravedad
y me piden que el tiempo de vuelo o el tiempo que dura en el aire es de 3 segundos. ¿Mm? Me preguntan, ¿cuál es la altura del edificio? Me preguntan, ¿con qué velocidad impacta el piso? Es decir, ¿cuál es la velocidad final? Bien, pues entonces vamos a determinar. Me preguntan H y me preguntan velocidad final. Entonces yo vengo y miro mis ecuaciones y observo lo siguiente. Si me preguntan H, pues tendré que utilizar una ecuación en la cual se encuentre la altura, ¿cierto? Como variable. Es decir, esta ecuación primera no la voy a usar, pero podría, bueno, voy a hacer aquí una salvedad. Recuerden que Y puede ser Y o en algunas ocasiones la representan como H, Y0 la representan como H0 y Y la representan también aquí como H. Entonces, podemos hablar entonces de que podemos usar esta segunda ecuación donde tenemos H o esta tercera ecuación. ¿Cuál de las dos usamos? Siempre vamos a utilizar aquella ecuación donde nosotros tengamos una sola incógnita. No podemos tener más de una incógnita porque necesitaríamos más de una ecuación. Entonces, libre. La ecuación 2 la podemos usar sí, no y por qué. La ecuación 3 la podemos usar sí, no y por qué. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la ecuación 2 yo tengo cuántas incógnitas. Recuerden que en una ecuación solo puedo tener una incógnita. Si yo vengo y miro la ecuación 2, desconozco la altura, ¿cierto? Y desconozco también la velocidad final. Por eso es que no podré utilizar la segunda ecuación. Vámonos a la ecuación 3. En la ecuación 3, ¿qué conozco y qué desconozco? Desconozco H, ¿cierto? Que es lo que me están preguntando. Desconozco algún otro término. No, porque resulta que yo, bien sea, conozco la gravedad y conozco también el tiempo y conozco la posición inicial del objeto. Y aquí es donde nosotros venimos a recordar lo que es nuestro punto de referencia del cual hablábamos el año pasado. Entonces, en esta ecuación conozco la posición inicial del cuerpo, ¿cierto? Conozco la gravedad y conozco el tiempo que dura en el aire que me lo está dando el ejercicio. A partir de esto yo puedo determinar H, que es lo que me preguntan. Bien, ¿cómo lo determino? Punto de referencia, chicos, para que ustedes lo tengan en cuenta. Yo voy a asumir un punto de referencia para comprender mejor cómo voy a analizar. Entonces, resulta que voy a tomar como punto de referencia el momento o el punto desde el cual se suelta el objeto. Entonces voy a decir, miren, este es mi eje X, perdón, este es mi eje Y y ahora voy a trazar mi eje X. Bueno, ya ustedes saben cómo graficar su sistema de coordenadas, ¿cierto? Entonces aquí tengo a X y aquí tengo a Y. Ese es mi punto de referencia. Bien, ¿qué quiere decir? A partir de ese punto de referencia, yo digo, miren, mi posición inicial, ¿cuál es? La posición inicial del cuerpo que se va a dejar caer, si nosotros nos damos cuenta, miren, está aquí en el origen. Es decir, que partiendo de ese sistema de referencia que he planteado, el H0 o la altura inicial, la posición inicial del cuerpo, ¿cuánto va a valer? Pues va a valer 0. ¿Por qué? Porque está partiendo desde el origen. Resuelvo el resto. Voy a reemplazar los valores para resolver entonces el resto. ¿Qué vamos a tener? Que H es igual a 1/2 de la gravedad, que la aproximamos a 10 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado. El ejercicio me dice que son 3 segundos. Debo elevarlos al cuadrado para obtener la respuesta final. Listo. Reemplazo los valores. Recuerden la jerarquía de operaciones. Yo lo primero que voy a hacer es resolver la potencia. Listo. Que me daría 9. Y después si la multiplico por los otros factores. Entonces, empiezo por acá. 1/2 por 10, sí los puedo ya multiplicar porque pues ellos no van elevados por ningún valor. 10 por 1, 10 sobre 2 me da 5 metros sobre segundo al cuadrado por 3 segundos al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 y segundos al cuadrado quedarían segundos cuadrados. ¿Listo? ¿Qué cancelo? Ojo con el análisis dimensional, con las unidades que tengo y lo que tengo que cancelar. Segundos cuadrado en denominador y segundos cuadrado multiplicando, entonces se cancelan. Bien, para un resultado final de ¿cuánto? Para un resultado final de 9 por 5, 45, entonces me quedaría
que la altura del edificio es de 45 metros. Listo, chicos, esa sería entonces la respuesta. Ahora, vámonos con el segundo interrogante. Bien, entonces resulta que aquí me están pidiendo, ya calculamos H, que era una de las preguntas. A ver, voy a resaltarles las preguntas que me estaban haciendo. Ya determinamos H, que era una de las preguntas. Ahora nos falta determinar la velocidad final. Bien, pues vamos a determinarla. Nos vamos a las ecuaciones de caída libre. Bueno, velocidad final. Y empiezo. Conozco la gravedad. Entonces, recuerden que yo debo mirar que solo tengo una incógnita. Conozco la gravedad. Sí. ¿Conozco el tiempo de vuelo del objeto? Sí. Entonces simplemente es ir y reemplazar estos dos valores en la situación que estamos analizando. Listo. Entonces vámonos a mirar. Velocidad final igual a gravedad por tiempo. Bueno, entonces, velocidad final. Recuerden siempre las unidades, recuerden siempre escribir los subíndices. Velocidad final es igual a la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? 10 metros sobre segundo cuadrado. Por el tiempo, que ya tenemos el tiempo de vuelo o el tiempo que dura el objeto en el aire, que es 3, de manera que velocidad final sería 10 por 3 me da 30. Segundos multiplicando y segundos dividiendo se cancelan. Entonces, estos segundos que yo tengo acá se me cancelan, no con todos, porque miren, este está al cuadrado, se va al cuadrado, para que finalmente entonces las unidades de la velocidad me queden metros sobre segundos. Y esa sería entonces la respuesta para el segundo interrogante. Chicos, de esta manera se analizan todos los ejercicios, ¿cierto? Un poquito de análisis, luego aplico las fórmulas, las ajusto a mi ejercicio y resolvemos. Después de nosotros haber resuelto el ejercicio, siempre emitimos una respuesta, ¿ok? Porque no podemos dejar el ejercicio simplemente en las operaciones. Siempre son 4 pasos: datos, análisis, operación, resultado. Y finalizamos con la respuesta. Las respuestas, bueno, 5 pasos serían. Entonces, por favor, no recordemos la respuesta, que hace parte también del cierre del proceso de análisis de nuestro ejercicio. Quedo atenta a sus dudas y a sus preguntas.